la tradición donde nació la Sagrada Escritura, San Ireneo, que vivía en el siglo II, en el año 140 nació, tiene una obra que se llama La demostración de la predicación apostólica. Solo en esta obra, él habla más de 15 veces, diciendo que Jesús nació de una mujer virgen llamada María. Si no hubiera sido virgen, no le llamarían ya así en el primer siglo, en el segundo siglo. En todo caso dirían la que fue virgen. Le siguen llamando virgen porque lo era. Otro texto muy interesante es el de un santo anterior a Ireneo, que se llama Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue sucesor de San Pedro precisamente en la sede de Antioquía. Y en una carta que escribe a los de Esmirna, dice lo siguiente, hablando de Jesucristo, Hijo de Dios, según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. O sea, en el siglo I, con San Ignacio, ya hay conciencia que Jesús nació de una virgen. Y más adelante, en otra carta, él mismo dice, Ignacio de Antioquía, el príncipe de este mundo ignoró, no conoció la virginidad de María y su parto. O sea que hay una conciencia de que esa mujer que dio a luz a Jesucristo es virgen. Por lo tanto, podemos decir como conclusión de esta primera parte que no hay ningún texto del Nuevo Testamento que nos lleve a decir que Jesús tuvo más hermanos, en el sentido que hayan sido también hijos de María. Y la tradición confirma esta aseveración y también el sentido común. Ahora pasamos a otra problemática, otro texto, que es el llamado o referido al primogénito. En Lucas 2:7 dice lo siguiente, hablando de María, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Algunos dicen, ve, como dice primogénito, o sea que fue el primero de otros muchos. No significa eso, significa lo siguiente. En primer lugar, en el lenguaje judío, primogénito designaba el primer varón que nacía, sin importar si otros iban a nacer después. Por ejemplo, en el libro del Éxodo y Números, se dice que el primogénito pertenece a Yahvé y que por lo tanto debía rescatarse. Y también se habla de los derechos del primogénito, sin importar si otros han nacido. Se rescataba el primogénito cuanto antes, más o menos como el primer mes. O sea, era absurdo, no estaban esperando 1 año, 2 años para ver si nacía otro y así lo rescataban. No, cuanto antes, en el primer mes, se rescataba, entre comillas, a ese primogénito porque era propiedad de Yahvé. No importa si después nacían otros o no. Luego, muy interesante, un texto de la tradición, en este caso histórica, en 1922 se descubrió en Egipto un epitafio de una mujer judía del año más o menos 5 después de Cristo, llamada Arsinoe. En el epitafio decía esta mujer, o el texto de ella, morí en los dolores de parto de mi hijo primogénito. O sea, le llama primogénito al único hijo que nació, aunque ella luego murió en ese parto en el cual dio a luz a su hijo primogénito, hijo único en este caso. Por lo tanto, no hay que confundirse cuando en la Biblia habla de hijo primogénito, puede referirse a otros que nacieron después o a ninguno. En el caso de Jesús sabemos que fue hijo único. Luego otra problemática o texto así que puede confundir es el conocido hasta qué. En Mateo 1:18 dice lo siguiente, refiriéndose a San José y el trato con la Virgen, dice, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Unos dicen, entonces, eso significa que después de que nació Jesús, ahí sí, ya la conoció, tuvo trato carnal con ella. Vamos a decir que tampoco esto es válido, por lo siguiente, es un modismo judío y griego, ese hasta que se usa en la Biblia para indicar un tiempo sin limitación. Por ejemplo, esta polémica se dio ya en el siglo IV, V más o menos. San Jerónimo, ante alguien que manifestaba estas dificultades, le decía lo siguiente. En Isaías 46:4, Yahvé dice lo siguiente, hasta vuestra vejez yo soy, hasta vuestra vejez soy el mismo. Esto no quiere decir que Dios, cuando ya los hombres sean viejos, cambie. No, sino que siempre se mantiene como el mismo. O en Mateo 28:20, al final del Evangelio de San Mateo, Cristo le dice, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. O sea que después del final de los tiempos Cristo ya no va a estar. No quiere decir eso, está dando la idea de una duración sin tiempo. Jesús no va a abandonarnos al final de los tiempos. El hasta
El hasta que acá no quiere decir que después él cambie. O en Juan 9:18, cuando habla que los fariseos no creyeron aquel que había sido curado, un cieguecito, hasta que llamaron a los padres del ciego. Y resulta que nuevo no creyeron. O sea, el hasta que no dice lo que pasó después. Por lo tanto, vamos a decir que ese texto citado de Mateo 1:18, donde dice que San José no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito, a su hijo llamado Jesús, no significa que después sí la conoció, sino simplemente dice algo que aparece en la Escritura y que no hace referencia a lo que vino después. Y por la tradición sabemos que Santa María no tuvo más hijos. Además, esa expresión, conocerla, tiene también otros significados. Por ejemplo, estar juntos, compartir casa, no hace referencia necesariamente al acto conyugal. Ahora pasamos, habiendo ya, digamos, como resuelto que la Virgen tuvo un hijo nada más, se mantuvo siempre virgen antes, durante y después del parto. Ahora pasamos a otro dogma, que es el de la Inmaculada Concepción. Significa que la Virgen nació sin pecado y durante su vida vivió sin pecado. ¿Esto cómo lo podemos enfocar? Yo quería referirme a 3 momentos. Desde su concepción, la Virgen nace sin pecado. Luego, en su vocación, cuando el ángel la saluda, ahí se reafirma esto. Y finalmente, en toda su vida, hay un texto de la Escritura que hace referencia a cómo ella va a vivir sin pecado. Para comenzar, quería leer un texto nada más del dogma de la Inmaculada Concepción, que fue promulgado el año 1854 por el Papa Pío IX. Dice así una parte del texto: la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, aquí aparecen 2 ideas muy claras y precisas, y es que la Virgen fue preservada por Dios. Dios quiso hacerlo, y lo hizo como una especie de anticipo por los méritos de ese hijo que iba a dar a luz. Un antiguo adagio o fórmula que explica esto en la teología dice: convenía que la que iba a ser madre de Dios fuera sin pecado. Sí convenía. Dios podía hacerlo, sí, porque es omnipotente. Por lo tanto lo hizo. Convenía, Dios podía, por tanto lo hizo. Es el gran razonamiento que lleva a muchos a entender por qué la Virgen es sin pecado. Un santo muy reciente decía más o menos así, que Dios tenía que elegir a la que iba a ser su madre. ¿Qué hizo? Eligió a la que mejor podía hacerlo. Es más, la adornó con todas las gracias. Y preguntaba, si nosotros nos dijeran que cogiéramos a nuestra madre, seguramente escogeríamos a la que tenemos, pero llenándola de cualidades. Pues Dios hizo eso. La hizo a ella sin mancha, sin pecado. Hace muchos siglos, un padre de iglesia decía lo siguiente: Dios, después de ver cuán pura y bella era María, quiso habitar en ella. Decía alguien, un pastor protestante convertido al catolicismo, decía que cuando un artista hace una obra, lo que él quiere es que la gente vaya a ver esa obra, y también a él, pero bueno, sobre todo que vean su obra. Dios quiere que nosotros veamos a la Virgen y a través de ella volvamos a Él. Bueno, luego quería referirme a un texto que aparece acá en Génesis 3:15, un texto antiquísimo, se llama el protoevangelio. Después de la caída del pecado original, cuando en aquella narración ya están a punto de dejar el jardín del Edén, Dios llama a la serpiente que simboliza el mal y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. O sea que habría una mujer que vendría después, la cual estaría siempre enemistada con la serpiente, con el mal, que es la Virgen, y su descendencia también estaría enemistada. Es más, esa descendencia era la que iba a aplastar la cabeza del maligno. Ese texto del Génesis antiquísimo se le llama el protoevangelio, el primer evangelio, donde ya comienza a vislumbrarse la salvación. De una mujer nacerá aquel que aplastará la cabeza del maligno, del mal. Esa mujer es ella, la Virgen, y esa descendencia es Cristo nuestro Señor. Luego decía que en el momento de la vocación, también en su vocación la Virgen manifiesta que está sin pecado.
Según